Luis, el tema que yo voy a tocar a continuación puede traer un poquito de problemas, puede traer un poquito de disgusto y puede traer un poquito de incomodidades entre lo que es el sector. Miren, la supervisión de obras en los proyectos del Estado por jóvenes, jóvenes que han salido recientemente de las universidades, ¿es o no algo productivo o es algo a lo cual realmente se le debe de dar algún tipo de apoyo? Hago esa introducción como pregunta es porque yo mismo en días pasados, hablando con colegas que tienen que ver con el área, me puse a hablar justamente de si los jóvenes que están ahora mismo en la parte de supervisión debieran de estar al frente de proyectos de supervisión de obras del Estado a gran escala. Lo digo es porque se supone que cuando un joven estudiante sale de la universidad tiene muy poca experiencia en la parte de supervisión de obras. Entonces, cuando tú pones a una persona con muy poca experiencia en la parte de supervisión de obra, tú corres con el riesgo realmente de que se puedan cometer muchos errores, y más en la parte de supervisión, que es tan importante como cualquier otra. Yo no digo, y ojo con esto, no digo que no sea lo correcto. No, para nada. Yo lo que digo es que debiera de existir algún tipo de capacitación para esa clase profesional que entra en esas áreas que son de vital importancia. ¿Por qué lo digo así? Porque si bien es cierto, uno quiere que la parte, digamos, profesional, joven, se meta y se inserte en los campos de trabajo, yo apoyo totalmente eso, pero también, si bien es cierto, tú no puedes tener una persona con poco conocimiento del área sin antes tú capacitarlo en ese sentido. Entonces, de que si se pueda o no, claro que se puede, totalmente de acuerdo, pero tiene que haber una capacitación. ¿En qué sentido? Enseñarle a la persona cómo son los procedimientos de cubicaciones, cómo son los procedimientos de supervisión, de qué manera se le dan seguimiento a los trabajos, una serie de datos que tienen que ver con el día a día para que la gestión de supervisión se cumpla perfectamente a cabalidad. Si vemos esto en el ámbito, digamos, profesional, vamos a darnos cuenta y vamos a ver que hay muchos jóvenes, no sé si tú te has dado cuenta de eso, Luis, en diferentes instituciones que están en la parte de supervisión. Yo mismo he hablado con algunos de ellos en algún momento, cuando me ha tocado la oportunidad, y muchos de ellos tienen mucha experiencia porque han tomado la iniciativa de aprender, de documentarse, de hacer su tarea, como dice uno en buen dominicano. Pero también, así como hay una clase también que tiene una cierta experiencia y se ha interesado, también hay otra clase también que no ha tenido la experiencia suficiente y tampoco se ha interesado en hacer la gestión de aprender lo que tiene que aprender para poder darle curso a esas obras y proyectos que necesitan tener una persona detrás que pueda hacer su trabajo en cuanto a la parte de supervisión. Fíjense que cuando el supervisor llega a una obra, supervisa, fiscaliza, contabiliza todo, eso luego va a un departamento que tiene que ver con ya sea la parte de presupuesto, la parte de fiscalización, de ubicación, para luego tramitar toda esa información a los departamentos correspondientes. Si la persona que hace el levantamiento, que toma las informaciones, no sabe tramitar, no sabe procesar toda esa información, entonces ahí es que vienen los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Muchos de ellos son problemas que tienen que ver con las trabas que se dan en las instituciones cuando esos procedimientos se quedan en cola, no avanzan, no progresan, en el sentido de que tienen que ir paso a paso para que hasta llegar a la parte final, que es la ubicación y posterior pago al contratista, se pueda ejecutar correctamente. Entonces, esta parte la menciono, o este comentario lo hago realmente en función a que debe de existir o debe de haber algún tipo de capacitación a lo que tiene que ver la parte de supervisión, porque, como dije ya al principio, si tenemos supervisores jóvenes, que para mí sería lo mejor, porque ese brío, ese emprendimiento, ese querer hacer, ese poder hacer, viene mucho de la mano de la parte joven, pero ojo con esto, hay que capacitar a esa clase de profesionales que entra a esas áreas, porque en las universidades se nos da mucho la parte que tiene que ver con costo, presupuesto y ese tipo de cosas, pero la parte de ubicación, procesamiento de datos es muy diferente, es totalmente diferente a esa parte. Entonces, yo no sé si hay instituciones que de alguna manera u otra dan ese tipo de capacitaciones,
a los jóvenes que entran a la parte de supervisión, pero para mí sería muy interesante saber si hay alguna institución realmente que dé algún tipo de capacitación en ese sentido para los jóvenes que entran a la parte de supervisión de obras. Yo desconozco totalmente si hay alguna institución que brinde este servicio, pero entrar ahí la parte de pasantías. De la única manera que un profesional joven recién graduado puede capacitarse es en el campo, haciendo pasantía y de la mano de un profesional que ya tiene la experiencia. Eso sí. Pero, porque, bueno, yo lo veo así. Si tú lo sientes en un aula y comienzas a explicarle por ahí, es más difícil. Claro. Ya cuando están en la obra, ellos se emocionan, ven el procedimiento, van haciendo las anotaciones y es más práctico y más fácil para el aprendizaje. Y que realmente la parte que tiene que ver con ubicaciones y procesos de supervisión no es que es tan compleja. Lo complejo es el procedimiento burocrático que hay en las instituciones para tú procesar todas esas informaciones, canalizarla por los diferentes departamentos y ahí es que se forma el cuello de botella. No es por la parte de que el profesional no sepa cómo ubicar, es el procedimiento burocrático que hay en las instituciones públicas. Pero el levantamiento a la ubicación es fácil. Sí, es muy fácil. Es fácil. Ahora, es fácil. Pero procesar esos datos es el detalle. Es el problema. Entonces, el tiempo que tú te tomas para poder tener un resultado y luego pasarlo a esa gobernanza que necesita que se movilice. Claro. Y entonces te frena los procesos. Claro. El pago de los contratistas, la ejecución de la obra, un paquete de cosas. Ahí que está el lío. Ahí que está la traba. Pero nada, eso sería bueno ya en su momento poderlo canalizar y ojalá que este video lo pueda llegar a muchas instituciones para que de alguna manera puedan tener eso en cuenta, porque la parte que tiene que ver con las ubicaciones, repito, es muy importante y para eso las capacitaciones son las que pueden llevar a que esos procesos se puedan ejecutar en el menor tiempo posible y con la calidad que amerita. Franklin, vámonos al cambio.